alguien que ya se presentó en el 2006 para ser miembro del Tribunal Constitucional, por ejemplo, el doctor Aníbal Quiroga León. Se presentó, renunció y después dijo que ya no se le admite su renuncia. Eso fue de triste recordación. Vamos a poner la imagen del doctor Aníbal Quiroga León, que entonces quería ser miembro del Tribunal Constitucional y ahora también quiere ser miembro del Tribunal Constitucional, y ya comenzó pues ese cubileteo político o cabildeo político. Y vamos a verlo en imágenes. Se trata de este magistrado que nada más y nada menos ha sido abogado de la familia Mendoza, y todos sabemos, y la historia lo ha registrado así, con qué tipo de desparpajo se dio un caso al ser abogado de Crasa, una empresa que era inexistente, una empresa ligada a otra como Austral, y todo el tipo de enjuagues constitucionales que se dieron de por medio. Y ahora ya prácticamente de candidato al Tribunal Constitucional, como lo fue por parte de la tendencia fujimorista en el año 2007, donde él ya estaba pujando para ser miembro del Tribunal Constitucional. Y por supuesto, en un caso como el que quiso ser el arrebato de RBC Televisión, desde el TC jugó un papel importante este abogado y profesor universitario. Sobre este tema del TC, un comentario del panel, y de ahí entramos a la pregunta de la noche sobre un tema en el cual usted va a ser el protagonista. Comentario, José Rocha. Rafael, y aquí nos hemos manifestado, y yo reitero mi posición del mal sistema que se utiliza para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Además que se les escoge recontra tarde. Los miembros del Tribunal Constitucional terminan su periodo y continúan en el cargo muchísimo tiempo después, y esto porque en el Congreso de la República, primero que tienen un sistema de elección de compadrazgo y partidarizado, es decir, yo como APRA escojo a mi candidato, yo como Partido Nacionalista al mío, yo como Partido Fujimorista al mío, y al final tienen que hacer un contubernio, tienen que hacer una negociación muchas veces bajo la mesa para conseguir la cantidad de votos, que significa un voto por mayoría no simple, sino de las 3/4 partes del Congreso de la República para escoger al candidato. Así es que esto significa parte de una negociación que nunca ha sido bien vista, y creo que hasta ahora no lo es, porque los últimos miembros del Tribunal Constitucional han dejado mucho que desear en sus decisiones. Bien, Alfredo Gil de Meister. Bueno, efectivamente, cuando el Tribunal Constitucional llega, esta figura llega al Perú, digamos, ¿no?, en la década del 80, ¿no?, con la Constitución del 79, ¿no?, obviamente es un órgano de mucho prestigio. O sea, yo diría que un tribunal de tanto o más prestigio quizás que la misma Corte Suprema, porque eran los magistrados los que, como dice la Constitución en el 201, es el órgano de control de la Constitución. ¿Y qué cosa es la Constitución? Es la Carta Magna, es la ley de leyes en cualquier país del mundo, y en el Perú es la ley más importante, la norma más importante. Entonces, ¿cómo obviamente un magistrado del Tribunal Constitucional no va a ser un hombre probo, honesto, como era en la época de Manuel Aguirre Roca, si ustedes recuerdan, etcétera, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahora? Este tribunal se ha partidarizado, ¿no? Se ha partidarizado, prácticamente es una especie de mini parlamentito, ¿no?, con representantes, ¿no? Y eso no puede ser, porque tiene que guardar obviamente la imparcialidad y la profundidad de vida del caso, porque tiene que ver acciones de constitucionalidad, etcétera. Y ojo, que un vocal del Tribunal Constitucional goza de las mismas prerrogativas que un congresista y que un vocal de la Corte Suprema. O sea, me refiero, por ejemplo, al tema de la inmunidad, la famosa inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿qué tribunal tenemos ahora? ¿Qué calidades de vocales tenemos? Vocales prácticamente politizados y partidarizados. Y eso no puede ser. Hay que, de alguna manera, el Congreso, que ahora tiene que elegir y que normalmente elige vocales, ¿no?, tiene que buscar gente de calidad, no políticos, no tecnócratas, sino, digamos, juristas de calidad. Esa es la palabra. Tiene que haber un buen currículum y elegir a los mejores entre los mejores. Bien, el doctor Héctor Vargas Saya, con el comentario en este punto. Bueno, el mal llamado Tribunal Constitucional, cuyo nombre debiera ser, como lo señalaba la Constitución anterior, Tribunal de Garantías Constitucionales. Bueno, este tribunal, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una especie de sucursal de los partidos políticos o de los grupos políticos que están en el Congreso. Quiero recordar algo. Antiguamente, los magistrados del Poder Judicial dejaron de ser, eran elegidos por el Senado.
pero como no era conveniente este procedimiento, se ha creado posteriormente el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que se encarga ahora del nombramiento de los jueces. Yo no entiendo por qué se ha vuelto al mismo vicio, tratándose del más alto tribunal, que es el Tribunal de Garantías Constitucionales, para que sean estos sus miembros elegidos por el Congreso. Es decir, se ha vuelto al mismo vicio que antes ha sido condenado respecto al Poder Judicial y el procedimiento ha sido eliminado. No habrá garantía posible en tanto y cuanto los miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos por el Congreso, porque allí se reparte la torta. Cada grupo político pide un cupo y la mayoría es la que se lleva el privilegio. De ese modo, el Tribunal Constitucional se ha convertido de un tiempo a esta parte, como repito, una sucursal de los intereses particulares de los grupos políticos, que no significa siempre intereses de la colectividad.